Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Libro de Job, capítulo 8, versículos 5 al 7. Buen día, Dios les bendiga. Qué gusto poder saludar a todos los oyentes que se vinculan a la presente emisión de Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. ¿Se imaginan ustedes qué podría pasar y cuán grande sería el resultado si, como dice el texto, de mañana buscamos a Dios y rogamos en oración e imploramos la bendición y ayuda del Todopoderoso? Estimados amigos y hermanos, el camino de la disciplina espiritual es un camino poco transitado y su senda poco buscada por los seres humanos, que muy ocupados en sus deleites y muchos quehaceres, se mueven diariamente sin tener el más mínimo reato de conciencia por la poca o casi nula práctica devocional espiritual, la cual los aleja cada vez más del Creador. La decadencia moral y espiritual, incluso del mismo medio religioso, es alarmante. ¿Y qué decir del resto de la sociedad, que nada quiere saber de la fe en Dios y de los valores cristianos? Como dice la carta de Primera de Pedro en el capítulo 4, versículos 18 al 19, leo algunos apartes. Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Biblia, Nueva Versión Internacional. También dice, así que los que viven según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Esa idea de sigan practicando el bien tiene que ver directamente con el camino de la disciplina espiritual. Al decir disciplina espiritual, estamos hablando de un trabajo, una tarea permanente y diaria, tarea que se debe iniciar bien temprano, aclarando que es un término que se puede tomar en varios sentidos. Puede ser temprano en cuanto al valor de lo espiritual, temprano refiriéndose a las primeras horas del día, o también cuando de lo que se trata es de aprovechar esos primeros años de vida en que una persona tiene la mente abierta para ser instruido en el camino de Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 5, en el versículo 3, la Biblia dice, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De donde la expresión temprano o de mañana significa hacerlo a tiempo, antes que sea tarde o ahora que hay la oportunidad de hacerlo. Como también dice el libro de Proverbios en el capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. De la Biblia, Nueva Versión Internacional. La Biblia del Peregrino, en este sentido, dice lo siguiente: educa al muchacho en el buen camino, cuando envejezca no se apartará de él. Son muchas las expresiones donde la Sagrada Escritura amonesta a los creyentes acerca de la búsqueda espiritual temprana y que este hecho se convierta en disciplina que someta en cada uno de nosotros los instintos e impulsos que por momentos gobiernan nuestra mente. Si lo miramos desde el punto de vista del tiempo físico, entendemos que hay muchas ocupaciones y abundante actividad por hacer. Y así es la hora del apuro de la mañana, que por la premura del tiempo, el espacio de oración y búsqueda espiritual es bien reducido
Y si algo se intenta hacer en este sentido, es un espacio corto, seco y a las carreras. Entre tanto vemos cómo el autor del Salmo 5, en el texto leído anteriormente, se toma el tiempo necesario para presentar sus peticiones y posteriormente espera con paciencia la respuesta del Señor en una clara demostración de lo que debe ser un ejercicio de disciplina espiritual. Ahora bien, en el camino de la disciplina espiritual se requiere gran compromiso, carácter y responsabilidad, de modo que se garantice la permanencia y la perseverancia en esa práctica, venciendo incluso la adversidad. Al respecto, la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 11 dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es así como, al hablar de la disciplina espiritual, se necesita diligencia. No hay tiempo que perder. Cada día que pasa sin una buena disciplina espiritual es tiempo precioso que perdemos en el propósito de alcanzar realización y salvación eterna. Sucede lo mismo que con la crianza de los hijos. Si yo como padre de familia me descuido, los tiempos se me pasan y esos primeros 6 o 7 años de vida son fundamentales para hacer una buena crianza y una buena educación. Hablar de buscar a Dios de mañana, más que todo se refiere a un ejercicio preventivo. Es salirle al paso cuanto antes a muchas cosas feas que pueden suceder, pero que con un buen trabajo previo devocional se pueden solucionar favorablemente. Y es más, muchos de los males que aquejan a la sociedad de hoy se podrían evitar si no nos saltáramos el paso del ejercicio de la disciplina espiritual. Digamos que de lo que se trata es, comillas, madrugarle a las dificultades y anticiparse a ciertos acontecimientos, no para que no sucedan, porque pueden presentarse, sino para saber cómo enfrentarlos y salir, digamos, bien librados de cualquier situación, por difícil que ésta sea. El camino de la disciplina espiritual tiene que ver con una especie de adoctrinamiento en valores y en verdad, entendiendo que adoctrinar no es solo informar o enseñar una doctrina o un concepto como norma que ha de cumplirse, sino más bien se trata de presionar una vida a que se comporte de una manera determinada. En este caso, ser como nuestro modelo y líder espiritual, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la medida que Dios el Padre nos ha dado a todos para que sigamos sus pisadas. De ahí el título de esta enseñanza, el camino de la disciplina espiritual. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 13, se nos enseña lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estimados oyentes, todos nosotros, y más aún como creyentes, somos llamados a dar medida que se prueba en la cotidianidad, en la búsqueda diaria. Y para ello, claro está, existen ejercicios devocionales, los cuales son de alto poder espiritual. Por ejemplo, existe el culto en la iglesia. Qué bueno es que usted, amigo oyente, se pueda acercar a cualquiera de nuestras congregaciones donde estamos ubicados para tener comunión y recibir lo que por su palabra Dios
nos quiere dar a conocer. Precisamente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 22 al 25, encontramos algunas ideas que son fundamentales, las cuales se pueden llevar a la práctica y se pueden tener siempre en cuenta a la hora de disciplinarnos en cuanto a la fe y la vida cristiana. El texto dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y quiero resaltar algunas frases claves de este texto y que prácticamente se convierten en principios para obedecer como camino de disciplina espiritual. Veamos. En el versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, es decir, se busca cercanía. Versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar. Es la idea de mantenerse en la fe como principio clave para vivir bien. Versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Significa preocuparse los unos por los otros. Y en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, en lo posible, no faltar a las reuniones y actividades de la iglesia, no permitir que la costumbre de alejarse de Dios y de la iglesia prevalezca. Como se puede ver, cada uno de estos textos hablan o se refieren al ejercicio espiritual comunitario, a la congregación de fieles. Se podría decir que es el camino dirigido y orientado de la iglesia en bien de la comunidad. Es cosa de orar mucho a Dios para que sea esta una práctica emocionante y muy grata. Como dice una canción de alabanza, no hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que buscar de tu presencia. Dios nos dio y nos dejó el recurso espiritual para que el ser humano no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué la humanidad vive tan expuesta a tantos males? La respuesta es porque se ha extraviado del camino de la disciplina espiritual, porque, entre otras cosas, es una disciplina que casi no se trabaja ni se estimula desde la crianza familiar, sino que cada quien vive apoyado en sus propias convicciones, no teniendo la iniciativa y el interés de acceder con cordura a la invitación que Dios nos hace a todos de buscarle y seguirle con base en su palabra. Tal como dice, por ejemplo, en el libro del profeta Amós, en el capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Pero al contrario de esta invitación, el ser humano tiene la tendencia a ausentarse cada vez más de Dios y de la iglesia, volviéndose esta una tendencia muy marcada, tanto en personas como en muchas familias, que dejan a su paso muchas cosas difíciles, heridas, desolación y hasta muerte por esa conducta de alejarse de Dios. Pidamos entonces que Dios nos ayude a retomar el camino de la disciplina espiritual, que nos dé
el valor de enfrentar con la verdad de su palabra todas esas fuerzas del mal que pretenden por todos los medios sacar a la gente de la realidad de su vida, llevándolos por el sendero de la confusión. Oremos todos. Padre eterno, invocamos tu nombre en oración primeramente, dando gracias por la provisión especial que recibimos hoy por tu palabra, que es alimento que enriquece nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayude a seguir el camino de la disciplina espiritual, que ante tanta distracción que hay en el mundo, nosotros podamos recuperar el territorio de la búsqueda de Dios con ejercicios y práctica cristiana, la cual se nos enseña a través de la Iglesia. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer atentos, dando pasos de obediencia en este camino de vida y esperanza para nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.